Estamos a un minuto de las 9 de la mañana, sigue la temperatura en el entorno de 20 grados. Vamos con la primera entrevista de hoy, lo habíamos anunciado, lamentablemente se hace cada vez más frecuente hablar sobre homicidios, ese ajuste de cuentas que se menciona tanto, lamentar la herida de bala de dos niñas a muy pocas horas de diferente por situaciones confusas. De esto y mucho más vamos a estar hablando con nuestro primer invitado, Germán Aller, que es director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad. Aller, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes y buenos días a todo el mundo. Si le parece comenzar justamente con eso, con una lectura de la situación en la que estamos viviendo, Villa Española, niños baleados y esta palabra, este término ajustes de cuenta que cada vez se escucha más. Sí, son procesos sociales que estallan en lo criminal, es decir, obviamente que no nacen de cuajo, es decir, hay una problemática general social que no es solo en Uruguay, hay que aclararlo, pero estamos en Uruguay. Y en Uruguay a su vez ha tenido una mutación a lo largo de las décadas, porque no se puede hablar de años nada más, hay que hablar de décadas, y cada vez los niveles de violencia son mayores, lo que lleva a pensar en muy buena medida, para no decir una constatación ya a esta altura, de que muchas veces las personas, aún teniendo propósitos espurios o ilícitos, operaban en general tratando de contener sus formas de obtener, es decir, los medios a utilizar para lograr esos fines espurios. Y en cambio hoy día eso va mutando, es decir, el umbral va cambiando radicalmente y prácticamente las personas construyen, ya que hasta está de moda utilizar una palabra que a mí no me gusta mucho, eso de tener códigos o no, pero como mucha gente la usa, y bueno, van cambiando esos parámetros o códigos en los cuales para obtener un bien, es decir, una billetera, en una rapiña o el pago de una deuda en otra persona que también delinque, es decir, yo lo planteo todo no como si fuesen lo mismo, pero la problemática funciona similar. La persona está dispuesta, en lugar de tener una discusión o llevar a cabo, en el caso de la rapiña, simplemente el manotón, sino directamente que está dispuesta a matar a la otra persona. Y ahí hay un cambio entonces, no solo en los designios criminales, sino que además de que haya un incremento en los designios criminales, hay una mucho menor contención en cuanto a valores básicos mínimos de convivencia. Es decir, bueno, si yo te quiero robar el termo, haré lo posible por hurtártelo, pero no meto en mi cabeza la posibilidad de para eso lesionarte o matarte. En cambio, hoy día en mucha gente vemos, no se puede decir que en todos los casos, pero en muchas situaciones, lo que vemos es que las personas no tienen ningún tipo de freno inhibidor porque cosifica al otro. Al otro individuo no lo ve como un par, no lo ve como una persona de la que quiere obtener un beneficio, aunque sea ilícito, sino que lisa y llanamente lo ve como en todo caso un obstáculo material, físico, corporal y nada más, y por lo tanto de desecho. Pero eso quiere decir entonces que sí hay códigos, pero son otros, porque también está esa frase, ya no hay códigos. Sí, valores, porque los códigos son valores en definitiva, valores siempre hay. Es decir, cuando uno dice esto a veces la gente puede o no gustar, se dice, en la cárcel hay valores. Y en el AMPA, para utilizar una expresión antigua, o en las mafias o en los grupos criminales, hay valores. Son valores diversos de los nuestros, en muchos aspectos contradictorios. Pongo un ejemplo, claro, en la cárcel el tema, por ejemplo, de la madre es algo absolutamente sagrado, de igual a más que para el cotidiano de nosotros, soy bien claro en esto, porque se aferran a eso. Ahora, de todas maneras, aunque esté ese valor, que ese valor sí es positivo, por otro lado establecen ciertos valores de convivencia en los cuales no se guían por los parámetros de lo que indique la ley, o lo urbano, o lo social, o lo ético, o lo moral, sino que establecen sus propios valores. El quebrantamiento de esos propios valores implica medidas sancionatorias, entre ellos tremendamente crueles. Y entonces vemos desmembramientos, destrucciones de encender fuego sus casas, ni que hablar, por supuesto, de que matarlos, torturarlos, lo que antes hubiese sido un debate, una discusión o incluso tomarse a golpes. Todo eso es malo. Y estamos en el ámbito del delito, pero que va aumentando la densidad del delito. Doctor, en este cambio social que usted apunta y este cambio de valores, desde el derecho penal, ¿cómo se puede ayudar a modificar esto? Bueno, no es solo una herramienta como el derecho penal la que puede aportar soluciones, puede haber una contribución. Pero la ley penal lo primero que tiene que ser realista. Porque uno puede pensar, no sé, aumentando penas, crear nuevas figuras delictivas, pero ¿eso ayuda realmente? Hay a veces situaciones en las que hay que crear algún ilícito penal nuevo, también hay que derogar, porque siempre se habla de crear y nunca se mira toda la parafernaria de delitos absolutamente inoperantes que tenemos. Yo creo que sería un gran acto de
de evolución sociojurídica, revisar toda la normativa penal y también derogar muchas, que sería un mensaje claro. Y sinceramiento también, además, ¿no? Claro, decir, mire, esto la sociedad ya no lo reputa como un acto rechazable, entonces habría que cambiarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, eventualmente la creación de nuevos tipos penales. Se habla de crear el delito de enriquecimiento ilícito. Se puede hacer, por ejemplo. No es una criminalidad callejera, vamos a aclarar, pero es criminalidad al fin, vamos a ser sinceros. Pero hay que hacerlo dentro de los parámetros, no solo técnicos apropiados, sino mirando si va a ser normas funcionales a la sociedad. Muchas veces vemos buenos propósitos de los legisladores, independientemente de qué administración se esté, pero con malos textos legales en la propuesta. Es decir, textos que no son operantes, que no son claros, que al intérprete, es decir, al juez, al fiscal y al abogado, resultan arduos, resultan realmente difíciles. Entonces esa norma no es funcional y la sociedad poco menos que bajo el impulso de que hay que crear otra más, se siguen superfetando como las capas en la cebolla. Uno piensa, por ejemplo, ¿podría ser posible la creación de una figura de ajuste de cuentas, el delito de ajuste de cuentas? No tiene mucho sentido. No tiene sentido. Porque eso es una denominación social o coloquial. Ahí tenemos el delito de homicidio, de lesiones, tortura si correspondiese en otro tipo de situaciones, de la órbita de lo estatal, privación de libertad, secuestro, y podríamos seguir con un largo elenco. Es decir, ¿para qué crear una figura si no tendríamos que crear una figura delictual por cada conducta criminal? Y lo que hacemos son abstracciones de conductas que son aplicables o bajables a cada caso. Es decir, el derecho penal no tiene una función estrictamente de rebaja de la criminalidad, sino de establecer un estatuto, un mecanismo para la resolución de esos conflictos, que indirectamente debe propender a la disminución de la criminalidad. Pero justamente, y en línea con lo que preguntaba antes Alfredo, ¿realmente el delincuente cuando delinque está pensando, uy, no, pará, esta pena tiene 20 años? Mejor hago esta. ¿Qué pasa para tratar también de entender un poco cómo puede llegar a funcionar esos valores o esa forma distinta de ver el daño? El delincuente... son cosas que a veces uno las dice en los ámbitos de los medios y puede interpretarse mal. El delincuente es un individuo normal. Normal no quiere decir bueno. La palabra normal solo quiere decir que se da cierta frecuencia. La enfermedad es normal, la muerte es normal. Entonces queda claro que no estoy diciendo que es positivo, sino que es un hecho de la convivencia humana. A partir de esa perspectiva no tenemos que suponer que el delincuente es el extraneus, el extraño y el diferente. En algunas cosas lo será, como en otras lo somos nosotros. Es decir, salvando que en él hay un disvalor claro que implica una fuerte censura que hasta puede acarrear la reclusión, pero de todas maneras son conductas básicamente normales. No hay ningún periodo de la humanidad donde el ser humano no haya matado al ser humano. La famosa expresión de Titus Macius Plato allá del año 200 de la era cristiana, del hombre es el lobo del hombre, sí, que luego es como Hobbes, es clarísimo, nada ha destruido más al ser humano que el ser humano. Entonces, a partir de esa perspectiva, sí abordamos la criminalidad como una cuestión defectuosa de la sociedad, como un valor en negativo, como un rechazo a un sistema de vida urbano o de convivencia ciudadana. En esa perspectiva, el delincuente cuando delinque lo que está haciendo es defraudando las expectativas cognitivas que ciframos en el rol de ciudadano que cada uno tiene. Sin perjuicio de ello, el delincuente no podemos suponer que es una persona totalmente diferente, porque eso sería ubicarlo casi que al borde de la inimputabilidad. Claro. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, que a veces se dicen livianamente, se va liviano de cascos y luego se llega a conclusiones que al final son todo lo opuesto de lo que pretende el propio discente. Es decir, que hay algún tipo de... No creo que no te respondí exactamente tu pregunta. ¿Qué parte me quedó sin responder? Porque me embalé con otra cosa, perdón. El tema de si el delincuente... Es de mañana temprano. Si el delincuente a la hora de delinquir está pensando, mejor hago esto y no esto porque tiene una pena menor. Por ahí iba. Como es una persona en muchos aspectos que funciona relativamente similar a lo que hacemos nosotros, alguno lo pensará. La regla es que no, porque entonces no habría hurtos, no habría rapiñas, no habría acopamientos si tiene una pena tremenda, no habría homicidios, no habría homicidios especialmente agravados, no habría femicidio y podemos seguir con un largo derrotero. Si la amenaza de la pena, que tiene un margen disuasorio, pero es reducido. Eso, entonces lo tiene, pero reducido. Lo tiene porque puede ocurrir, para no poner, pongamos un ejemplo eventualmente de un ciudadano cualquiera, podría ser nosotros, decir, bueno, yo haría esto, no, yo no lo haría. Los famosos hasta los chistes, pero lo harías por $1000, no, por $10.000, por $1 millón de repente lo hago. Claro. Quiere decir que ahí podría haber un cálculo de costo-beneficio, porque en eso lo haría por $1 millón, se está asumiendo que debe haber un riesgo, porque nadie paga $1 millón si no hay riesgo. Es bien claro. Entonces, hay un margen, pero la verdad es que no. La verdad es que el individuo que
que hurta, que rapiña, que viola, que mata, los delitos sexuales mucho menos todavía, no solo hace el cálculo de que probablemente no la agarren, que ese es un cálculo racional al fin, equivocado no, pero racional, como también perfectamente a veces ni se le pasa por la cabeza. Y lo que sí ocurre a veces es que lo piensa luego y dice, bueno, yo fui preso de tal y tal manera, pasé en tales condiciones, la próxima vez pienso seguir delinquiendo, pero estaré en otro tipo de criminalidad donde, y no hablo ya ni de la pena, sea más difícil captarme. Una de ellas, narcotráfico. Es mucho más difícil captar ese tipo de gente que al ratero callejero. Y por ejemplo, viéndolo desde el lado de la sociedad, ¿hay penas que nosotros, o delitos que nosotros mismos ya estamos empezando a naturalizar y ni siquiera los tomamos como delito en esa misma línea? Sí, los que eventualmente no tomamos como delitos siempre son delitos de baja intensidad. Vamos a aclarar por allí. Es decir, podría ser eventualmente un hurto por descuido de algo de escaso valor, que no tiene seguro, que no es el celular y que tengo que hacer una denuncia. Entonces puede ocurrir que ciertos delitos sí. De hecho, históricamente siempre fue así. Y no hablo de Uruguay, sino de estadística de nuestra cultura continental, americana y europea. Los hurtos no se conocen ni el 10%, promedialmente, ni con buena ni con mala policía, no se conocen el 10%. En las rapiñas un poco más se conoce, pero esa es la estadística del mundo, mundial, en Estados Unidos, en Alemania y en Uruguay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay gente que no denuncia porque no se anima, por temor, pero hay gente que no denuncia porque dice, bueno, me ha afectado, pero sigo mi vida. Y es una manera de hacer borrón y cuenta nueva y no cargar con el trauma incluso del desapego a las cosas. Ahora, es distinto la persona, por ejemplo, que sufre un delito de copamiento o que presencia la muerte de otra, o la persona que es secuestrada. En fin, bueno, el secuestro es un delito de alta cifra negra de criminalidad, vamos a aclarar en todo el mundo. Pero de todas maneras, hay delitos que la gente no denuncia más que por naturalizarlo, porque decide seguir adelante. Y están después los delitos que inequívocamente la gente, quiera o no, es un matiz en lo que vos me preguntabas, Verónica, tiene que denunciar, que sería eventualmente, por ejemplo, lo relativo al automóvil, al celular, donde tiene que denunciarlo desde para cobrar un seguro, lo tiene como un requisito de vida civil. Entonces ese delito tiene una escasa cifra negra de criminalidad. El homicidio tiene una cifra negra de criminalidad rondando en el mundo, hablo de promedios, cerca del 50%, más o menos por ahí anda, porque es más difícil el ocultamiento tanto de cadáver como de situación. Pero aún así, aunque sea un delito de baja cifra negra de criminalidad en proporción a otros, quiero aclararlo, de todas maneras, el homicidio a veces es más difícil de lo que la gente piensa el hacer desaparecer completamente una persona. Doctor, en esto de la adecuación de las normas jurídicas, le quiero preguntar, y no lo quiero meter en el brete político, quiero una opinión técnica de Germán Haller. Allanamientos nocturnos. ¿Es positivo? ¿No es positivo? ¿Puede ayudar en la prevención? ¿Cuál es su visión sobre eso? Sí, yo veo que, como es lógico, lo que voy a decir, más que una censura, es una observación empírica. El tema está casi totalmente politizado. No se está manejando desde lo técnico, sino desde lo político. Por eso hacía la precisión. Está mal, porque en definitiva somos una sociedad política, sí, y se tiene que resolver lo que lo resuelven los legisladores, que son políticos, con más o menos formación en lo que sea, pero son políticos. Por tanto, puede no gustar. Técnicamente las cosas no es tanto como se plantea, en el sentido de que esto, ya se ha dicho hasta el hartazgo, no va a introducir un cambio cualitativo y puede generar en la gente una equívoca expectativa de que con esto se van a realmente reducir significativamente las bocas de pasta base, lo cual desde ya auguro que no va a ocurrir así. Lo sabe el policía, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada que no se sepa. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, es verdad la afirmación, ¿no es cierto?, correcta, de que Uruguay es de los pocos países de nuestra cultura que no lo tiene incorporado. Pero eso no significa que necesariamente sea bueno incorporarlo, porque los países que lo tienen, la gran mayoría no lo aplica, el allanamiento nocturno. Lo tiene como una herramienta absolutamente excepcional por los riesgos que implica, por los posibles desbordes, y no hablo de actos espurios de la policía, Estoy hablando de los actos erráticos, equivocados, fuego cruzado, fuego amigo, detenciones en lugares que no eran el adecuado, porque muchas veces se va a direcciones que son difíciles de ubicar, que no son la Lorenzo Carnelli, número no sé cuánto. Es pasaje... La casa de tal color a la vuelta de tal cosa, y entran y eso es un desastre. Bueno, eso es un obstáculo. Después hay un tema
que a mí me llama la atención, que quizás no se trate tanto, pero la Constitución nuestra, yo no soy constitucionalista, pero el derecho penal es derecho constitucional aplicado, el campo penal, así que algo sabemos, ¿no? No mucho, pero algo sabemos. La Constitución lo que establece, dice, el hogar es un sagrado inviolable, y esa es la regla. La excepción no es, como de alguna manera se plantea diciendo, bueno, la excepción es la noche, y entonces, no. La regla es lo de la noche. La excepción es lo que tenemos en el día. ¿Por qué? Porque la Constitución es prístina en eso, no admite dos lecturas. Yo con el texto en la mano, como Martín Fierro, ni las moscas se me arriman. Es decir, la Constitución dice el hogar es un sagrado inviolable. Se puede cambiar todo, por supuesto, pero dice eso. Y establece un parámetro. Bueno, no se podrá practicar el allanamiento nocturno o solo el diurno desde el amanecer hasta el ocaso. Entonces establece un parámetro. Esa es la excepción, esa no es la regla. Se puede cambiar, es legítimo. Yo no concuerdo con hacerlo, pero no es un tema de fe religiosa o no es un dogma absoluto. Por supuesto que quienes sostienen que conviene practicar el allanamiento nocturno tienen argumentos que son sólidos y que son buenos. Para mí no son suficientes o convincentes. Pero no hago de esto un acto de el mundo se va a acabar por esto. No se va a acabar por esto ni se va a salvar por lo opuesto. Porque nos quedan solo minutos. Bueno. ¿A cuál le respondo? No, yo iba a decir, si paso raya, desde su visión técnica, se tiene más para perder que para ganar con los allanamientos nocturnos. Se tiene más para perder. ¿Pero qué se Pero además, pierde? más que lo cuántico, se pierde en lo cualitativo. Es decir, perdemos en cuanto a, no a la cuestión que se ha dicho, lo que pasa que esto es de hace 200 siglos cuando no había electricidad. Bueno, me parece que voy a dar una noticia nueva. Los allanamientos siempre se practican cortando la electricidad de la casa en general. Claro. Sí, digo, para si alguien no lo sabía, en Estados Unidos, no en Uruguay, ya que vamos a tomar un modelo, Estados Unidos, ¿qué hace? Corta la electricidad. Por lo tanto, los nocturnos son a oscuras con la linternita. Es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso. La persona que está en el hogar, aunque sea un delincuente, se va a resistir muchísimo más, pero no lo digo yo, lo dicen los que saben de verdad, y fuera del Uruguay. Y dicen clara parte, en algo objetivo, y dicen, mire, los Estados Unidos tratan de no practicar el allanamiento nocturno. Lo tienen como una herramienta. Si Uruguay dijese, bueno, vamos a establecerla como herramienta, pero absolutamente excepcional y con mucho más requisitos de lo que se van a plantear, de repente hasta uno diría, bueno, puede ser. Pero no con este parámetro en el que queda, según la garantía es el juez o fiscal. Está bien, concuerdo que es una mayor garantía, pero ni el fiscal ni el juez son expertos en allanamientos, ni son policías. ¿Sí? Lo vamos a tener que poner detrás de una especie de muro humano, con chaleco antibalas, con casco, con no sé qué. No va a haber nada, no va a entrar en el procedimiento, se va a enterar cuando haya terminado. Yo no creo que necesariamente uno tenga la razón cuando dice que no convenga hacerlo, como tampoco creo que tengan la razón tan sólidamente quienes afirman que es bueno hacerlo. Con respecto al narcotráfico, ¿es la causa detrás de todo lo que está pasando o hay otras respuestas? Sí, el allanamiento nocturno. No, en general de la situación de violencia que estamos viviendo en nuestro país. No, el narcotráfico, sea el grande o el pequeño, no es la causa. Es el lugar donde explota, es la expresión de un problema mucho más profundo, social, es la punta del iceberg. El verdadero problema ni siquiera es de drogas, la droga es una expresión cultural pésima, espantosa, a nadie le recomienda a uno que se drogue, ni con las prohibidas ni con las permitidas, es decir que no, pero la droga es una expresión, esto está más que estudiado en todo el mundo, la droga es una expresión de un problema generalmente ubicado en los jóvenes, pero no necesariamente en los jóvenes, que lo que plantea en niveles bajos de la sociedad, pero también elevados, porque la gente se olvida del cálculo de los elevados, se olvida de Carrasco, del Prado, de Punta Gorda, de Malví, donde también se droga muchísima gente. Y en ese caso lo que está señalando es que esos jóvenes tienen frustración, no tienen norte, no saben para dónde ir, son nini, son gente que no tiene claro lo que va a hacer, o incluso hasta porque le sobra dinero. Porque no quiero plantearlo solo como la imagen de que el que se droga es el marginal. Ese se droga con la peor droga. Los Rolling Stones, salvo el batero ahora, ninguno se murió, pero se drogaron toda la vida. Y los Beatles también. Una cortita, ¿hay una industria del sicariato en nuestro país? De a poco sí, pero era algo totalmente previsible desde hace décadas porque Brasil, Argentina, Paraguay, Chile un poco distinto porque está más alejado, la cordillera separa mucho más de lo que parece, pero eran países, Bolivia, Perú, Ecuador, pero Argentina, Brasil y Paraguay, donde estaba fuertemente instalado y en Uruguay de a poco se va instalando, sí. Muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes y feliz Navidad para todos ustedes. Muchas gracias igualmente. Y seguramente